Buenos días a todos nuevamente. Vamos a iniciar. Vamos a buscar en nuestras Biblias en la primera carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 17. Este es un pasaje muy conocido, un pasaje que yo sé que a menudo lo leemos y casi que la gran mayoría, por lo menos hay un par de versos ahí que se saben de memoria. Entonces, no va a ser nada nuevo para ustedes esta parte, porque yo creo que dentro de los versos que tenemos que tener presentes los cristianos están estos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 17. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay muchas interpretaciones con respecto a cómo será la venida de Jesús, y ni qué decir con respecto a cuándo será la venida de Jesús. Constantemente oímos hablar historias a veces fantásticas, asombrosas, historias que definitivamente la gente se saca de la manga, interpretaciones que utilizan cuando leen algún versículo o específicamente esos versículos, y de ahí hacen una construcción sin conocer todo el contexto de la palabra de Dios, sin leer la palabra de Dios de manera constante. Por eso les decía que dentro de las cosas que nos vamos a topar en estos versículos, son cosas que ya la gente conoce. Y cuando a alguien le preguntan, bueno, ¿y dónde era que estaba? ¿Cuál era la cita? ¿Cuáles son las citas donde está el pasaje que habla acerca de la venida de Jesús, o el pasaje acerca del arrebatamiento, o el pasaje acerca del rapto? A la gente uno le pregunta y la gente le contesta. Si yo le digo a alguno de ustedes, dígame, ¿dónde está el pasaje? ¿Dónde está el pasaje donde se habla acerca del arrebatamiento? Yo sé que muchos se lo saben de memoria, se saben la cita, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17, o específicamente hablan de los versos 16 y 17. Ahí están ubicando precisamente el texto. Sin embargo, es importante que entendamos esto, y sucede muy a menudo si realmente tenemos ese buen hábito de leer la palabra de Dios. Los que leemos con regularidad la Biblia, cada día que lo hacemos, tenemos la posibilidad de encontrar cosas nuevas que antes no habíamos visto. ¿Cuántos dicen amén? Constantemente decimos, mire, pero ¿cómo es que yo no había visto esto? ¿Cómo es que yo no me había encontrado esto? Decimos en la palabra. Tenemos esa posibilidad de encontrar cosas nuevas que antes no nos habíamos encontrado, o que antes no habíamos visto, o que bien, si lo queremos ver de otra manera, de otro modo, disfrutar. Esto es disfrutar de la revelación diaria que el Señor nos da. Cuando tenemos el buen hábito de leer la palabra de Dios, vamos a encontrar constantemente con esa revelación diaria que el Señor nos regala cada día. Así que al leer el pasaje anterior acerca de la segunda venida de Jesucristo, nos vamos dando cuenta que este pasaje nos llena de aliento cada día
con respecto a nuestro pasaje aquí sobre la tierra, a nuestra existencia sobre la tierra. Y creo, si lo tomamos así, nos aliviana de gran manera o en gran manera nuestra carga, porque algunas veces se nos convierte en una carga el estar pensando en ese momento de la venida del Señor. No sé si ustedes en algún momento se han mortificado pensando en eso. Uy, si el Señor viene. Sobre todo cuando andamos mal portados, ¿verdad? ¿Quién no se porta mal de vez en cuando? No deberíamos, ¿verdad que no? Dice Eugenio que él no. ¿Cierto, Ana Elena? No deberíamos. Pero a veces, y no estoy hablando de hacer cosas atroces, ¿verdad? Estoy hablando de momentos en los cuales nos desconectamos del Señor y dejamos de recibir la guianza del Señor. No estoy hablando de otras cosas. Sabemos entonces, hermanos, que dentro de este pasaje hay una exhortación muy grande de parte del Señor con respecto a esa cantidad, ese cúmulo de preocupaciones, ese fardo, esa carga enorme que andamos a la espalda cada día, los que creemos en el Señor. Que si el Señor me encontrará a cuentas, que si estaré a pilas, que si estaré preparado, que si este será el momento, que si va a ser mañana o pasado. Y comenzamos a ver interpretaciones ahí en las redes sociales, en los canales de YouTube, de los escatólogos, que constantemente dicen que faltan un mes, que falta un año, que faltan 3 días. Y así, si usted se pone a ver esas cosas, incluso, y no está acorde con lo que la palabra de Dios dice, se va a asustar, se va a llenar de miedo. Como mucha gente se llena de miedo, dice, suave, a mí no me hable de eso. No quiero saber de ese asunto todavía. Y estamos hablando de gente que dice que es cristiana, por supuesto. Así que tenemos que entender esto. Dentro de las cosas que hemos acumulado, en primer lugar, está la preocupación de la gente que ya no está porque ha partido con el Señor. ¿Les pasa a ustedes eso? Aquel familiar muy cercano que ya no está y que partió con el Señor. Esa preocupación. Y particularmente he notado cómo es que los cristianos constantemente nos enfocamos en pensar qué habrá pasado con aquellos de los cuales ya no tenemos la certeza de dónde están, porque han partido con el Señor. Y aún muchos de los que eran cristianos, porque hay dos grupos de personas. Uno, los que se fueron con el Señor porque sabemos que eran cristianos y estaban con el Señor, y los que se fueron y no sabíamos si estaban con el Señor o si en el último momento pudieron aceptar al Señor e irse con Él. Esas preocupaciones a nosotros por lo general nos cargan. Cada vez que alguien muere, los seres humanos tendemos a entristecernos mucho, ¿cierto? Algún pariente cercano, algún familiar muy cercano, tendemos a entristecernos mucho. Tendemos a enfrentarnos a esa situación que se llama luto, y entramos en ese estado de luto. Pero me preocupa mucho porque en algunos cristianos ese luto no acaba nunca. Viven en ese constante ir y venir, y en ese constante a veces estar recordando y estar llorando y estarse preocupando por esas personas. Y repito, muchas de esas personas sabemos que se fueron con el Señor y seguimos pensando en ellas como si estuvieran en el infierno, y comenzamos a llorarlas y bueno, no quiero incluirme en eso, ¿verdad? Pero sí veo que los cristianos muchas veces caen. No me gustan los predicadores que vienen a señalar a la gente y de decirles: ustedes hacen eso, ustedes hacen el otro, ustedes son los malos de la película. No, porque yo sé que dentro del concepto de ser humanos que tenemos, me incluyo yo porque somos parte de esta forma de pensar. Así que cuando hablo de somos, de creemos, de pensamos, me estoy incluyendo como parte del grupo, como parte de la colectividad, aunque no necesariamente yo piense así o actúe de esa manera. Pero eso es un asunto muy personal de cada uno. Yo respeto, pero sí creo que como cristianos debemos entender cuál es la razón, cuál es la realidad que hay detrás de este pasaje, que muchas veces no lo tocamos.
como debe ser. Y la gente lo toma, lo estudia, o no lo estudia, simplemente lo lee, algunos lo repiten. Como les digo, hay gente que se lo sabe de memoria. Es común ver a los cristianos llorando a sus muertos, como les dije, todo el tiempo. Y aunque, como les digo, yo estoy de acuerdo que se llore por la partida de un ser querido, por supuesto que sí. Incluso que se guarde un luto razonable, tiene que haber un luto razonable, porque hay un periodo en el cual extrañamos a esa persona que ya partió y no la podemos ver físicamente aquí en la tierra. Sabemos que físicamente en la tierra ya no la volveremos a ver nunca más. Lo cierto del caso es que, como les digo, no es entendible que un cristiano esté llorando todo el tiempo por aquellos que durmieron y partieron con el Señor. Eso no lo puedo entender, ni la palabra de Dios lo respalda tampoco. Pablo nos dice que no ignoremos, óigalo bien, acerca de los que duermen, para que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Para que no nos entristezcamos, repito, como los que no tienen esperanza. O sea, no ignoremos ese momento para no ser como la demás gente. Así lo está diciendo la palabra. Esto es un tratamiento que se hace precisamente para cristianos, para personas que tienen a Cristo en su corazón, que conocieron a Cristo y que recibieron a Cristo en su corazón. ¿Y cuáles son los que no tienen esperanza entonces? Son justamente aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Esas son las personas que no tienen esperanza. Los que ven la muerte como una fatalidad. No sé cómo ve usted la muerte, pero la gente dice, uy, qué horrible la muerte. Y como desde niños nos enseñaron, nos plantaron una imagen en nuestro cerebro de una viejilla así tapada con una capucha, con una hoz en la mano, que viene así toda siniestra, viendo a ver a quién se levanta, que incluso no tiene ojos, tiene las cuencas así vacías. Y entonces la gente, yo pienso que cuando hablamos de la muerte, tienen esa imagen acerca de lo fatal que podría haber sido, que nos encontrara la muerte, que nos clavara esa hoz y nos atravesara el pecho y nos muriéramos. Esa es la imagen que tenemos de la muerte. Y la muerte no es una fatalidad. La muerte para los cristianos, para los hijos de Dios, es simplemente un tránsito. Es pasar de estar en este cuerpo físico a pasar a la presencia del Señor. Nosotros, ya les dije, como cristianos es normal. Si bien es cierto que lloremos a aquel que ya se fue y que pasado el luto, no sé, hablemos de un periodo razonable. ¿Cuánto es un periodo razonable para un luto? 15 días, 22 días, un mes. Debemos secarnos las lágrimas y mantenernos firmes en la convicción que tuvimos a la hora de la partida de ese ser querido. Yo he visto partir seres queridos, personas muy cercanas, personas muy cercanas, y he sentido un gozo en mi corazón, he sentido una alegría en mi corazón cuando los he visto partir. Ya dejó de sufrir en ese cuerpo que tenía, que lo maltrataba, que lo tenía preso. Ya ahora está en la presencia del Señor y yo siento un gozo y le doy gracias a Dios porque ya esa persona se fue. Y me recuerdo cuando mi mamá se fue con el Señor, yo me sentí contento, me sentí alegre, claro, triste porque ya no le iba a volver a ver más, pero yo me sentía contento porque sabía que ella se había ido con el Señor. Así que, hermanos, tenemos que secarnos las lágrimas, mantener la convicción que tuvimos a la partida de ese ser querido, entendiendo esto, que esa persona partió con el Señor y que justamente en el momento que ya no está aquí, está en la presencia del Señor. Está viva, sigue viva, no está muerta. Lo único que murió fue el cuerpo. Los que no tienen esperanza, hermanos, son aquellos que no tienen una idea a dónde vamos. Hay gente que no tiene una idea acerca de dónde vamos. Uy, qué miedo. Uy, qué miedo. Y si Cristo viene y no me encuentra preparado. Y si Cristo viene y mi hijo no está preparado, o mi hija no está preparada, o mi hermana, o mi mamá, o mi papá. Bueno, hagamos el esfuercito y prediquémosle la palabra como es. Pero entiendan esto: la salvación es algo personal. Su salvación
como lo he repetido muchas veces, no le aprovecha a nadie. Absolutamente nadie, por más que queramos. No es un cheque que podamos endosar. No es una transferencia que podamos hacerle a la cuenta del otro hermano, o un simpe, como usamos aquí en Costa Rica. Eso no existe en el reino de Dios. La salvación es algo personal, absolutamente personal. Por esa razón es que la palabra de Dios nos dice que no seamos ignorantes del destino de aquellos que durmieron, como si son ignorantes aquellos que no tienen esperanza en Dios. Así que el tratamiento es muy fuerte para los cristianos, para las personas que realmente tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Debemos de tener entonces claro que nuestros muertos cristianos están con el Señor, porque también nuestra fe en Cristo se fundamenta. ¿En qué se fundamenta nuestra fe en Cristo? Vamos a ver. ¿En qué se fundamenta su fe en Cristo? En la resurrección del Señor, por supuesto, la muerte y la resurrección del Señor. Ese es el fundamento de nuestra fe en Cristo Jesús. No puede existir otro fundamento que no sea la resurrección de Jesús, y esa resurrección de Jesús, hermanos, trae como consecuencia la resurrección de todos aquellos que estaban con Él o que están con Él y que partiendo lo aceptaron como su Salvador personal. Otro consuelo importante es que el trabajo de los que durmieron en el Señor no fue en vano, ni su reconocimiento por parte de Dios va a ser postergado. Hay que esperar a ver qué Dios le va a dar a esa persona. Ellos van a recoger ese galardón justo en el momento en que les corresponde, justo en el momento apropiado. Y vea lo que dice el verso 15. Yo quiero que revisemos nuevamente el texto. Vea lo que dice el verso 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Aquí Él está diciendo, esto no lo digo yo, esto viene directamente de Dios. Recordemos que en los textos bíblicos hay palabras humanas, hay palabras inspiradas por Dios y hay palabras directamente que es palabra de Dios que vino dada a ellos para que ellos la plasmaran o la dijeran. Así que decimos esto en palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hay una palabra ahí muy interesante, la palabra preceder. Y yo creo que ya más claro no nos puede hablar el Señor, porque muy pocas veces le ponemos atención a esta famosa palabra, preceder. Esta palabra preceder significa estar adelante de, o ir delante de. ¿Y qué está diciendo Pablo? Que nosotros no precederemos a los que durmieron, que no vamos a ir delante de los que durmieron. Eso es lo que está diciendo el Señor. O sea, nosotros no llegaremos antes que nuestros muertos en Cristo a la presencia del Señor, porque sencillamente ya ellos están en la presencia del Señor. Vea qué interesante esto, porque uno se imagina el rapto, y el rapto lo imaginamos de una manera, digamos, muy lineal, y ahora lo vamos a ver. Suena la trompeta, se lo pongo así, suena la trompeta, los muertos se levantan y después vamos nosotros. Eso es lo que nos imaginamos, ¿cierto? O lo que hemos aprendido, pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Simple y sencillamente, vamos a leer lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versos 6 al 8. 2 de Corintios 5, 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Qué dice? Ahora que estamos en el cuerpo, ¿cómo estamos del Señor? Estamos ausentes. Ok, dice el verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Esto es un verso que le agregó el traductor de la Biblia para que podamos entender bien estas dos cosas. 2 de Corintios 5, 6 al 8. Verso 8.
pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, aquí, hermanos, se aclara el panorama. Porque Pablo le dice a los tesalonicenses que nosotros no nos vamos adelante de los que ya se fueron. Jamás, eso no podría ser, ¿verdad? No nos podemos ir adelante de los que ya no están, de los que ya se fueron. Precisamente porque estos que ya se fueron estaban protegidos o estaban cobijados con la promesa de resurrección que nos vino a traer Cristo. Ya ellos estaban dentro de la promesa, y en el momento que llegaron a ese momento de estar ausentes en el cuerpo, la promesa era que iban a estar presentes en el Señor. Y punto. Ahí llegaron inmediatamente. Si no, entonces la muerte no tendría ningún sentido. ¿Para qué vivir si no vamos a resucitar? ¿Para qué vivir si nos vamos a quedar ahí en un estado vegetativo, nos vamos a quedar en un estado ahí en el aire? O como dicen los hermanos católicos, en el limbo. Bueno, en el limbo se quedaban los niños antes, ya dijeron que no. ¿Cómo es? En el purgatorio. En el purgatorio. ¿Para qué nos vamos a quedar en el purgatorio? Si no, entonces, ¿qué sentido tiene la muerte de Cristo y su resurrección? Todo el trabajo que hizo Cristo, todo lo que le costó a Cristo, la salvación de nosotros, para que la gente se muera y quede en el aire. No tiene ningún sentido. Y es más, la palabra de Dios eso no lo enseña. O sea, la muerte no tendría ningún sentido si no vamos a resucitar. Recordemos lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 20. ¿Qué nos dice? Nos dice que Jesucristo, o que Jesús es la primicia de la resurrección. ¿Qué significa eso? Que es el primero que resucitó. Es el primero que resucitó. Entonces, si es la primicia, todos los demás que durmieron en Él han resucitado con Él. Ahora, ¿vamos entendiendo? Vamos otra vez a los versos 16 y 17. Volvamos a 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Estos versos dicen lo siguiente. Lo primero que nos enseñan es que habrá un llamado. Habrá un llamado que se va a ejecutar. Verso 16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok. Habrá un llamado que se va a ejecutar con un sonido de trompeta. Así lo dice la palabra, ¿cierto? Todos interpretamos que ese sonido de trompeta, bueno, será un sonido similar, no sabemos exactamente, o bien muy parecido al de las trompetas que se usaban para llamar a la guerra. ¿Se acuerdan las trompetas que se usaban para llamar a la guerra? En Israel se usaban trompetas, habían trompetas como las que, esas son trompetas, ¿se ven? Las que tienen ¿cómo se llama eso? Usted que es músico, yo no sé nada de eso. Válvulas. Ok, válvulas para que el sonido se cambie. Ok, esas son las trompetas, ¿verdad? Esas son las trompetas. Luego se vuelve a hablar de trompetas en el libro de Apocalipsis, pero nótese muy claro que aquí se habla de trompetas. Y entonces dice que con voz de trompeta, o sea, van a sonar las trompetas que se usaban probablemente para llamar a la guerra, cuando los ejércitos iban a la guerra en los tiempos en que todavía no existía la tecnología actual. Podría ser que ahora sean sustituidas por alguna trompeta electrónica o alguna cosa así, porque el Señor no tiene límites, por supuesto. Pero a nosotros se nos ha enseñado que lo que va a sonar es un chofar. Y entonces, ¡ay, qué lindo! Va a sonar el chofar. Pero la Biblia no dice que va a sonar el chofar, la Biblia dice que va a sonar la trompeta. ¿Ve qué interesante? Entonces, cuidado, porque si usted está esperando el sonido del chofar, se puede embarcar, ¿verdad? Se puede quedar, porque puede ser que suene la trompeta y no la escuche. No, si no la escucha, salado, ¿verdad? Pero se nos ha hablado acerca de la trompeta, se nos ha hablado acerca del chofar, y que vamos a escuchar el chofar. ¿Qué es el chofar?
La mayoría han visto uno o han escuchado uno. Es un instrumento de viento precioso, suena lindísimo, tiene un sonido como de trombón, según dice la definición que me encontré por ahí en la web, que para que no me reclamen los músicos y me digan que no sonaba trombón, que sonaba otra cosa. Pero bueno, eso dice la web, entonces estoy repitiendo lo mismo, estoy aquí como la lora en ese aspecto. Pero es un instrumento precioso, que suena muy lindo. Normalmente hecho con el cuerno de un animal puro, así lo establece la Biblia, en la ley de Moisés. El cuerno de un animal puro, fuera cabra, fuera antílope o una gacela. Ellos nunca usaron cuernos de toro, ni de vaca, ni de buey. No me pregunten por qué, pero no estaba permitido. Entonces un shofar tiene que ser con un cuerno de animal puro, repito, cabra, antílope o gacela. Ese es el instrumento que siempre hemos asociado cuando leemos este pasaje de la famosa trompeta que va a sonar. Pero no dice que va a sonar el shofar, dice que va a sonar la trompeta. Si usted lee este versículo en varias ocasiones y lo busca en versiones diferentes de la Biblia, que usted lo puede encontrar, nada más métase a la página de internet y lo busca, busque este versículo en diferentes versiones, ninguna de ellas habla del shofar. Todos hablan de la palabra trompeta. Y yo no sé si será que es sinónimo de shofar. A mí particularmente me gustaría saberlo, pero no lo encuentro como sinónimo de shofar. Lo cierto del caso es que dice que Dios hará el llamado con trompeta. ¿Ok? Pero ahí es una palabra muy enfática, la que encontramos ahí, que nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y lo que dice el texto no necesariamente se escribió para ser interpretado que todos estos eventos van a suceder de una sola vez. Recordemos que en la Biblia, por el tipo de literatura hebrea, encontramos los tiempos verbales mezclados unos con otros. Por ejemplo, usted lee el pasaje de Mateo 24 y en Mateo 24 hay muchas cosas que se hablaban para el futuro, unas cosas que iban a suceder en un tiempo muy cercano, porque cuando Jesús habla, aproximadamente estaba en el año 37, 36 de nuestra era, y hay un evento que va a suceder en el año 70, que ya sucedió, por supuesto. Pero hay otras cosas que van a suceder cuando Él venga. Y todo lo ve usted junto como sucediendo al mismo momento. Eso mismo lo encontramos en muchos pasajes de la Biblia, en el libro de Apocalipsis también. La escritura hebrea tiene esa característica. Puede mezclar presente con pasado y con futuro. Y si no tenemos el cuidado o la revelación, vamos a vernos confundidos a la hora de escuchar un pasaje de estos. Por eso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y como les digo, este pasaje no necesariamente va a suceder simultáneamente con el arrebatamiento. Recordemos que la Biblia fue escrita, como les digo, por hebreos. Y su estilo es diferente, su estilo literario es diferente. O sea, en este texto podemos encontrar que no vamos a llegar antes de los que se fueron, porque ellos ya llegaron a la presencia de Dios. Ellos ya están en la presencia de Dios. No se van a levantar como nos hemos imaginado. Vemos, suena la trompeta y un montón de gente levantándose adelante de nosotros y después vamos nosotros. Esto es un error conceptual a la hora de interpretar este pasaje. Segundo, dice el verso 17 que los que estemos o los que estén vivos serán arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los que ya se fueron y están en la presencia del Señor. Eso es lo que significa ese pasaje. Y esto, hermanos, es muy hermoso, es muy lindo. Y les cuento que me gustaría también poder estudiar esos textos en griego, en el griego original, para poderlos entender mejor. Aclaro que yo de griego no sé absolutamente nada. Lo único que sé de griego es que el yogur griego sabe muy rico y es muy saludable también. Eso es lo único que sé de griego. Así que esta parte en griego yo creo que sería bueno que la podamos estudiar. Ya es un estudio muy profundo, pero ateniéndonos al contexto y al texto,
podemos entender claramente que muchas veces hemos estudiado muy mal este pasaje. Pero por lo menos lo que quiero que quede claro en esta mañana es que lo que acabamos de compartir es lo suficientemente alentador como para que retomemos el tema del arrebatamiento, para que volvamos a hablar acerca del arrebatamiento, para que nos animemos a hablarle a la gente que no conoce de Cristo acerca del arrebatamiento. Porque cuando le hablamos a la gente acerca del arrebatamiento, dice, uy, qué miedo, viene la muerte. Y entonces la gente se nos asusta porque no sabemos enfocarnos, no sabemos hablarle a la gente acerca de lo importante que va a ser este evento, el tema del rapto de la iglesia. Y, muy importante, cristianos, iglesia, veámoslo como algo que puede suceder en cualquier momento. Y gloria a Dios si sucede en cualquier momento. Ahora bien, hasta aquí yo creo que hemos hablado bastante sobre esto. A ustedes les va a quedar de tarea tomar sus Biblias y estudiarlo ahí en su casa, por supuesto que sí. Otra cosa que quiero compartirles, o más bien es desmitificar, que rompamos ese mito que tenemos, y es el hecho de que vamos a ser tomados por sorpresa cuando viene el arrebatamiento. Ay, nos va a agarrar a todos por sorpresa, porque así lo dice la Biblia, y ahí está, y ahí lo dice. Lea la Biblia, se va a dar cuenta que el rapto nos va a agarrar por sorpresa. Falso, absolutamente falso. Muchos cristianos dicen, de todas maneras, no sabemos el día y la hora. Bueno, eso es cierto, eso es cierto, y ahí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque recordemos que la manera más fácil de engañar a un creyente es vendiéndole verdades a medias, o metiéndole pedazos de la Biblia, sacándolos del contexto de todo lo demás. Por eso dicen, de todas maneras no sabemos el día y la hora. Correcto, eso es cierto. Y que la venida de Jesús será como ladrón en la noche. También es cierto. Pero les voy a decir algo, eso no es para nosotros. Eso no es para nosotros. Dice que Él vendrá como ladrón en la noche. No, señores, esto no es para nosotros. Sí es cierto, pero no es para nosotros. Permítame decirle que eso no es procedente para un cristiano de verdad, o para un cristiano auténtico. Como decía mi abuelo, de hueso colorado, un cristiano verdadero. Y la razón es muy sencilla. Lo remito a estos textos, no los vamos a leer, pero la parábola de las 10 vírgenes, ahí le van a quedar las citas porque va a quedar grabado en el video para que usted, si quiere ver el video, lo revise luego. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, ahí se la va a encontrar. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, Pedro nos dice que Jesús dijo que vendría como ladrón en la noche. Perfecto. También nos dijo que deberíamos velar y orar. Mateo 26, verso 41. Y todo esto se refiere a la segunda venida de Cristo. ¿Verdad que sí? Muy bien. Si bien es cierto, y ahora sí, ponga atención, si bien es cierto, nadie sabe el día ni la hora en que vendrá Cristo por su iglesia, es cierto que los hijos de Dios no debemos pensar que la venida de Cristo nos tomará por sorpresa. Y ahora sí, vuelvan a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 4 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 4 al 8. Le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, y por supuesto que a nosotros también: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Cómo no estamos? No estamos en tinieblas, o sea, no estamos en oscuridad, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos
y seamos sobrios. ¿Qué les pasó a las 5 vírgenes insensatas? Se durmieron. Por eso les digo, lean ese pasaje. Ahí les dejé la cita. Velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Entonces está hablando de dos cosas, de estar despierto y de ser sobrio. Dice el verso 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. La fe en nosotros produce una coraza, dice el Señor. ¿Por qué? Porque nos protege contra los ataques del enemigo. Recordémonos de la armadura de Dios. ¿Se acuerdan de la armadura de Dios? El escudo de la fe, que es la coraza de la cual nos está hablando el apóstol Pablo. Y termina diciendo, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ok, ahora sí, ¿a quién va a sorprender Jesús como ladrón en la noche? A los que están en tinieblas. Nosotros, hijos de Dios, no estamos en tinieblas, si no, no seríamos hijos de Dios. Estamos en luz, somos hijos de la luz, somos hijos del día, nos dice la palabra. Así que, hermanos, si usted era de los que pensaban que la segunda venida nos tomaría por sorpresa, estaba muy equivocado. Porque si usted sigue pensando en eso, es porque no conoce la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros no vamos a ser tomados por sorpresa. Usted y yo no vamos a ser tomados por sorpresa porque somos hijos de luz. No podemos estar aferrados a las tinieblas para pensar que no estamos preparados para la venida de Cristo. La iglesia no puede estar en tinieblas pensando que no está preparada para la venida de Cristo, pidiéndole al Señor, Señor, tárdese otro ratito más. Si va a venir mañana, que no sea mañana, que sea dentro de 15 días para prepararnos. Eso no puede ser. No podemos estar aferrados a las tinieblas, tenemos que estar aferrados a la luz y estar preparados para la venida de Cristo. Preparémonos, hermanos, y estemos aferrados con firmeza a Jesucristo. Jesucristo es la roca inconmovible, el único que no cambia. Él nos invita a estar día a día, a estar firmes. Acuérdese que Él nos dice que velemos y oremos. ¿Qué significa eso? Que no nos durmamos y que estemos en comunión con Él. Eso es lo que significa velar y orar. Así que sigamos adelante, hermanos. Cristo vendrá por su iglesia. Y esto tenemos que verlo como alegría, tenemos que verlo con gozo. Con supremo gozo tenemos que tenerlo presente. Cristo vendrá por su iglesia y su iglesia estará preparada para partir con el Señor cuando suene la trompeta. Tengan cuidado, no esperen el sonido del chofar. Esperen el sonido de la trompeta, hermanos. Así que, hermanos, importante, si usted tiene un pariente, un amigo, un hermano, alguien cercano que murió, que se fue con el Señor, deje de llorarlo ya. Ya se está en la presencia del Señor. Ellos ya partieron con el Señor. Ahora nos toca a nosotros alcanzar esa promesa y centrémonos en eso. Antes de estar ahí, yo veo que la gente sube, uy, se cumplió 1 año, se cumplieron 2 años, ¿cómo te recuerdo? Podemos recordarlo, sí, pero no podemos hacer de eso una idolatría como lo hace la mayoría de la gente. Dejemos a nuestros muertos descansando en paz en la presencia del Señor. Y enfoquémonos en los que estamos vivos, enfoquémonos en nosotros, en alcanzar la presencia del Señor, en llegar a la presencia del Señor. Porque recuerde esto, en Cristo tenemos la esperanza de resurrección. Y esa es la razón por la cual Cristo murió, porque Él murió porque resucitó. Y nos dejó la resurrección a nosotros, porque Él fue la primicia de toda esa etapa en la cual el hombre no podía alcanzar la salvación por sí mismo. Y no la podemos alcanzar por nosotros mismos, la podemos alcanzar única y exclusivamente si estamos aferrados a Jesucristo. Que el Señor les bendiga en esta mañana y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde.